Quiero compartir un tema que hace unas semanas estaba hablando con Jesús y, bueno, con Jesús aquí. Y le decía, oye, tengo en mi corazón el deseo de estudiar un tema sobre la petición, porque llevo un tiempo pidiéndole a Dios algo específico para mi vida y no encuentro respuestas. No encuentro ni un sí, ni un no, y pasa ahí como estancado. No sé si a usted le ha pasado. Eh, Y entonces me dediqué a estudiar dos personajes que para mí han sido muy importantes en la historia de la Biblia. Y es Moisés y Salomón, que a los que Dios les dio para mí tal vez el mejor de los regalos, a cada uno de manera independiente. Ahora vamos a estudiarlos, a verlos y pedirle a Dios. Yo le decía a él, yo quiero pedirle a Dios como que me dé sabiduría para entender un poco qué hay detrás de una petición, qué hay detrás de un anhelo, de cuando tú clamas al Señor y que a veces no ves respuesta, o a veces sí, y por qué otras no. Mm, Hay que pedir muchas veces. ¿Cuánto tiempo llevo pidiendo? No sé si alguno lleva aquí, por ejemplo, años pidiendo algo para su familia, para sus hijos, para su salud. Y son batallas que tenemos y a veces nos cansamos y ¿será que Dios no nos escucha? ¿Será que Dios no me quiere? Incluso hasta nuestra fe se puede ver debilitada porque no encontramos respuestas, porque parece que Dios fuese sordo, pensamos muchas veces. Entonces es un tema muy bonito, creo que Dios me ha hablado muy interesante, Dios ha hecho que reformule mi petición y quisiera que hoy su vida también sea edificada. Eh, a los que van a ver luego la prédica por YouTube, que Dios también te hable y te guíe. Bueno, la petición correcta, les llegó esta invitación a través del canal de WhatsApp. Entonces allí voy a hacer un paralelo entre Moisés y Salomón. Y quiero que me acompañe a las dos citas bíblicas. Primero, vamos a leer Éxodo, por favor, 33. Del 11 al 23. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día, Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permítame conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado y a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: Ciertamente haré lo que me pidas, porque te conozco con agrado y te conozco por tu nombre. Una pausa. Si Dios te habla a ti y te dice, ciertamente haré contigo lo que me pidas, ¿qué le pedirías ahora? Sigamos. Moisés un poco atrevido, Dice, Moisés respondió: Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia, nada más. El Señor respondió: Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí,
sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré mi mano y dejaré que me veas por detrás, pero no verás mi rostro. ¡Wow! ¡Qué petición tan arriesgada! Moisés sabía, porque de hecho el pueblo ni siquiera se acercaba mucho a hablar con Dios, a la presencia de Dios, sino que decía Moisés, no, vaya usted, porque temían que muriesen solamente hablando con Dios. Y ahora Moisés dice, él no le pide sabiduría, él no le pide, así como Salomón, por ejemplo, que ahora vamos a ver, él no le pide dirección para el pueblo, Moisés le pide, déjame ver tu presencia, déjame ver tu gloria. Podía caer muerto ahí solo por el hecho de pedirlo. Pero qué interesante lo que hace Moisés. Bueno, acompáñame al siguiente pasaje y luego vamos haciendo el paralelo. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 3, verso del 3 al 13. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. El verso 2 leí, perdón. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Wow, otra vez. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole esta gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? El Señor le agradó a que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Wow. Quiero hacer esos dos paralelos en estas dos historias. Creo que Dios tiene mucho por decirnos a través de estos dos personajes, de estos dos momentos. Y bueno, siento que de verdad Dios nos va a hablar. De hecho, ya creo que nos está hablando. Empiezo por la solicitud, la petición. En este caso, pues tanto Dios le dice a Moisés y a Salomón, hey, pídeme. Sí, en algunas versiones incluso se ve una pequeña diferencia en que no se sabe bien si fue Moisés quien le pide primero a Dios. Pero bueno, la solicitud o la petición no tiene que nacer de Dios. Puede nacer de nosotros, claro. O sea, ¿quién no tiene peticiones? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? Me encanta ese versículo de vida eterna. O sea, podemos pedirle a Dios.
Es más, Él quiere que le pidamos. Él es un buen papá que está ahí atento a nuestras oraciones. He puesto por allí algunas citas que también respaldan y que ahora leemos. Él es un buen padre, que le encanta que le pidan. Es un buen padre que quiere ver a sus hijos dependientes de Él. Es un buen padre que quiere guiar. Es un buen padre que quiere responder. Es un buen papá que escucha y que responde. Es un buen padre que no pasa por alto tu necesidad y que se ocupa aún de tus pequeños detalles. Entonces no está mal pedirle. No te sientas mal porque le pidas a Dios. No te sientas mal porque vas de rodillas todos los días con la misma petición. Jesús muestra un ejemplo de una mujer que quiere que le hagan justicia y acosa al juez todos los días y dice, le voy a hacer justicia a esta mujer. Porque me va a volver loco un poco, ¿no? No está mal pedirle a Él. Antes está mal buscar otras opciones antes que Él primero. Antes está un poco errado poner nuestra confianza en cosas o en personas antes que en Él primero. La ciencia ha avanzado mucho. La investigación clínica, médica, psicológica ha avanzado y bueno, gracias a Dios tenemos curas, tratamientos para enfermedades. Los bancos ahora prestan dinero relativamente fácil y hay opciones humanas para muchas cosas. Pero ciertamente Dios tiene la última palabra. Ciertamente Dios hace como Él quiere hacer. Entonces, ese primer punto es, en lo que quiero enfatizar es que podemos pedirle a Dios y debemos poner esa primera confianza en Él antes que en los hombres. Porque Él es el dueño de toda riqueza, todo oro, toda plata. De Él procede la sabiduría, de Él procede la ciencia, de Él procede el conocimiento, de Él procede el amor. Por Él todas las cosas existen y a Él sea toda la gloria. Y he dejado unas preguntas como de forma en aplicación en cada uno de los puntos. Y en este primer punto es, ¿pides a Dios con constancia? Y con constancia no es solamente en el tiempo, ¿no? Sino que eres constante en tu fe. Me asombra la actitud que tuvo tanto Moisés y Salomón, que los leímos así, pero estaban implícitos en lo que venían. Los dos eran hombres que buscaban a Dios, que dependían de Dios. Al menos hasta ese momento eran hombres que estaban adorando, que estaban buscando a Dios. Y que sabían que su necesidad, su petición, o sea, no iba a poder ser respondida por un ser humano. Aunque posiblemente él, digamos, al menos Salomón, dice, no, yo me voy para otro rey que me aconseje cómo gobernar, estoy joven, venga, me enseñas principios de gobierno, ¿cómo hago? Fui acabado de ser elegido rey, no tengo ni idea, soy joven. Bueno, Salomón pudo haber hecho eso, ¿no? Un poco más difícil la petición de Moisés, pero no lo hizo, ¿no? No lo hizo Salomón. Salomón acudió a la fuente de sabiduría y de dirección. Segundo punto que quiero compartir, que encuentro un símil bastante interesante. Bueno, antes no quiero dejar pasar este texto que había puesto allí, de verdad. Dice Mateo 7, del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y al que busca y al que llama. Muy bien. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Dios es un buen Padre y no se ha olvidado de tu petición. Entonces tú me vas a decir, Fabián, pero es que llevo mucho tiempo pidiendo. Recuerda que les introduje un poco este tema diciéndole lo que había hablado con Jesús. Llevo bastante tiempo pidiéndole a Dios algo y no. O sea, cero respuesta, ni sí ni no. Vamos a ver algunos puntos, algunas cosas más adelante que creo que darán luz un poco a estas preguntas que nos hacemos. Una de las preguntas que solemos hacer es que, ¿será que lo que yo estoy pidiendo tiene alineación con lo que Dios quiere? A ver, ¿será que comprar una casa es lo que Dios quiere? ¿Será que viajar a otro país a estudiar o a trabajar, será lo que Dios quiere? ¿Será que tener un hijo u otro hijo, será lo que Dios quiere? A veces nos preguntamos si nuestras peticiones están alineadas con Dios, con los propósitos de Dios, y es bueno hacerlo. Y es necesario hacerlo. Y quiero leer un poco o ver qué fue lo que pasó en esta historia. ¿Creen, y aquí podemos, el que quiera pueda participar, creen que la petición de Moisés estaba alineada con el propósito? ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Ver su gloria. ¿Y cuál era el propósito, digamos, natural de Moisés? Muy bien, a liberar, a guiar al pueblo de Israel, a sacarlo y llevarlo a la tierra prometida. Y tiene que ver una cosa con la otra, ¿cierto? A veces podemos decir, y está bien decirlo, ¿no? Yo al comienzo dije, yo creo que no tanto al comienzo. Cuando estaba empezando a estudiar ese pasaje, yo dije, a ver, Moisés le hubiese pedido algo como muy parecido a Salomón, ¿no? Dame sabiduría, dame paciencia para poder para poder llevar a este pueblo. Moisés le hubiese pedido a Dios, dame un mejor habla, ¿no? Porque sabíamos que era tartamudo. De hecho, su primera petición ahí indirecta fue, no me has dicho con quién voy a ir. Si lo leemos en el pasaje, podemos ver, no me has dicho con quién, o sea, con quién vamos a salir, porque es que solos no vamos a ir. Moisés pensaba, envíanos un ángel, seguramente, estoy aquí como hilando o hablando por mi propia cuenta. Algo se le pasaba por la cabeza de Moisés. Pero cuando ya Dios le dice, hey, pídeme, entonces Moisés replantea su petición, su pregunta, y ya no es, muéstreme el camino. Ya no, porque Moisés le hubiese podido pedir eso. A mí, yo creo que le hubiese pedido, no sé para dónde voy, muéstreme el camino. Humanamente yo le hubiese pedido eso. O dame sabiduría, o dame, no sé, poder de convencimiento para este pueblo que es muy rebelde, alguna cosa. Si si pensamos en lo natural, y si Dios te dice, hey, ¿qué quieres? Y estás pensando en, no sé, en hacer un cambio de trabajo. Voy a poner eso como ejemplo. Yo creo que lo más natural sería, Señor, muéstrame si debo de cambiar de trabajo o no. Si estás pensando en, no sé, en viajar y Dios te aparece y te dice, hijo, hija, ¿qué quieres? Pues Señor, dame recursos para el viaje. Es lo más natural, ¿no? Y lo más evidente, pero Moisés replantea su petición. Moisés replantea su petición y eso pasó con mi vida. Replanteé mi petición. Y tal vez hoy Dios te invite a replantear tu petición. Porque en principio, aunque pareciera que no, que la petición de Moisés no está alineada con el propósito primero de Moisés. Quiero que veamos y volvamos, por favor, a Éxodo 3. Leamos el versículo 16, o creo que por ahí lo he puesto. Sí. Dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros?
aquí ya Moisés se replantea. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Claro, con Moisés quería conocer más la presencia de Dios. Él quería estar seguro que cuando fuese a liberar el pueblo de Israel, la presencia de Dios iba con él, porque ya la conocía, porque ya sabía quién era. Y si la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel, iba a ser diferente a todos los demás pueblos. Y como iba a ser diferente a todos los demás pueblos, iba a alcanzar e iba a llegar, no importa cuánto se tardara, no importa si se demoraba, no importa si iban a tener aflicciones, pero si la presencia de Dios iba con Moisés, Moisés estaba seguro que iba a llegar, que se iba a cumplir su propósito. Muy, muy interesante me pareció. Porque a veces nos debemos replantear nuestras peticiones. Y ahora un poquillo de spoiler a lo que viene, pero a veces nuestras peticiones deben ser reformuladas. Porque pedimos y pedimos muchas veces por egoísmo, por otras cosas. Pensando en el ya, en el ahora. Y qué interesante que Dios nos hable de esto hoy. La petición de Moisés estaba alineada a los propósitos, al propósito de Dios. Y como pregunta en este segundo punto es, ¿tu petición está alineada a los propósitos? ¿Tiene que ver con los propósitos de Dios o no? Bueno, y si tiene que ver con los propósitos de Dios, ten la paz y la certeza de que será respondida. Y no será respondida como tú quieras, será respondida a su manera. Porque Moisés tal vez, pienso, que se esperaba ver el rostro de Dios o que Él bajara y lo viera cara a cara. Él le dejó ver solamente una parte. No fue tal vez la respuesta que se esperaba Moisés, pero sí estoy completamente seguro que sobrepasó, bueno, es lo que creo, perdón, sobrepasó lo que Moisés pensaba o quería. Porque Dios es así. Dios pasa allá mucho más de lo que podamos, da mucho más allá de lo que podamos incluso nosotros pensar. Entonces, tu petición está alineada con los propósitos. Y si no, hay que replantearlo. Con los propósitos de Dios. Y si no, hay que replantear tu petición. Los de Dios, ¿cómo sé que Él, qué es lo que Él quiere? Bueno, pues por supuesto hay que indagarlo. Por supuesto, mira lo que hacía Moisés. Moisés se iba a la carpa. ¿Qué hacía Salomón? Lo vimos antes, lo leímos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía Salomón respecto a conocer de Dios o a buscarle? Subía a los lugares donde se adoraba, ¿no? En ese momento todavía no había templo, pero sí subía a esos lugares a adorar y a sacrificar. Iba a los mejores lugares. Él sabía, aquí es como, el pueblo tenía como cierto lugar donde era el mejor sitio para sacrificar y a él no le importaba, él iba. Entonces, ¿quieres conocer si tu petición está acorde a los propósitos de Dios? Ve a ese lugar de adoración. Ve a adorarle. Ve a buscarle. Y pueden pasar días, horas. Y así sabrás si tu petición está alineada con los propósitos de Dios. Con el ánimo de entender esas peticiones que son o no respondidas, creo que los dos tienen como en ello, ¿no? El anhelo por la presencia de Dios. Porque muchas veces pedimos, ay Señor, vamos corriendo, dame un coche. Quiero cambiar de coche y comemos y salimos y por la noche ni oramos. Y a la semana nos acordamos, ay Señor, dame un coche. Y Dios, pero ven, quiero conversar contigo. Quiero decirte si lo que me estás pidiendo tiene o no alineación con mis propósitos. Pero también, y esto lo entiendo porque lo he vivido muchas veces, a veces las situaciones, a veces la angustia, el hecho que la respuesta no llegue, a veces nos puede debilitar la fe.
a veces, ya Dios no me escucha. O sea, puede pasar eso por tu cabeza. Al menos por la mía ha pasado. Ya Dios no me escucha. ¿Para qué seguirle pidiendo? Tanto tiempo, tantos años y Dios se olvidó de mí. A veces el agobio, las circunstancias hacen que nos olvidemos de lo realmente importante. Digamos, de ser tu primera petición o tu primordial petición, tengas otra. Que tu primordial petición sea anhelar y buscar el rostro de Dios. Y sé que es difícil muchas veces ante las enfermedades o ante una deuda que nos acosa. Pero es necesario replantearnos nuestros objetivos primeros o nuestras prioridades. Dice en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Creo que hay una batalla que debes librar y que yo debo de librar. Y es la batalla entre mi anhelo, mi necesidad, entre que Dios me responda ya y el deseo de mi espíritu y de mi alma de conocerle a Él, de intimar más con Él. Y que hoy creo que Dios nos está invitando a replantear un poco tu petición, tu solicitud, y que se convierta en que tu primer anhelo, tu primer deseo sea buscar. Moisés, Salomón recibieron lo que anhelaban mientras estaban en la presencia de Dios. Entonces, dejo allí como pregunta, ante la angustia que puede traer una necesidad importante, ¿te enfocas más en la necesidad o en el que suple? ¿La fuente es más importante en tu vida o la dádiva? ¿Qué es más importante? Y creo que eso, Dios nos hace hoy un llamado a replantearnos, a replantear y nuestro orden de prioridades. Segundo llamado, ya vamos por el punto 4, es un llamado a vivir una vida humilde. Me impresiona que los dos líderes del momento, Moisés y Salomón, que tenían casi todo, digámoslo por decirlo así, estaban a la cabeza de un pueblo grande, pero su posición no se les subió a la cabeza a ninguno de los dos. Antes le dijeron a Dios, es tu pueblo. A veces he escuchado muchos líderes y pastores pelearse por las personas o que cuidan, por las almas que pastorean, olvidándose que son de Dios, que somos de Dios. Eso por aquí dar una cuña. No pasa acá, gracias a Dios. Pero muchas veces a nosotros se nos sube a la cabeza la posición, o al menos a mí me ha pasado. Y nos creemos como, es recordar de mi gata, de Toña. Yo le digo, ella es exigente. Melchor sabe que me gusta inventar palabras, ¿no? Y a ella le digo exigentosa. Porque maulla pidiendo comida y a mí sobre todo. Y digo, pero cálmese. Y es exigiéndome que ya. Y puede tener ahí unas croquetas, sí, pero no, quiere ya que le eche. Bueno, a veces hacemos esas pataletas con Dios, también nosotros. Pero dame ya. Es que necesito esa petición pronto, por favor.
ese novio, novia, por favor, dime si es. Eh, Creo que Dios nos invita a tener una actitud humilde y a reconocer que es por su gracia, por su buen amor, que Él nos ama y que somos importantes para Él, que tu petición le interesa a Dios, pero no puedes torcerle el brazo a Dios. No porque somos hijos de Dios, nos da el derecho de sobornar a Dios. Y a veces lo hacemos y no nos damos cuenta y somos como la Toña que mia, mia, mia. Pero dame ahora. Y Dios es paciente con nosotros, porque Él sabe realmente lo que necesitamos y está atento y seguramente te responderá y te dará. Pero nuestra actitud, familia, debe cambiar. Debe cambiar a la actitud de cómo le pedimos a Dios, cómo nos presentamos ante Él. Y aquí en este punto también aprovechaba para algo, como pregunta de aplicación. ¿Nuestras peticiones nacen de nuestro egoísmo o orgullo o es una necesidad real? Que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos solo para nuestros deleites. Creo que debemos cuestionarnos un poco y pensarnos, por supuesto hay peticiones que, como una, no sé, una restauración de salud o una conversión de un hijo, de una hija, de un padre, madre, que están alineados a los propósitos de Dios, pero ciertamente a veces hay peticiones nuestras que son solamente por orgullo y que, a ver, podemos presentárselas a Dios, claro, podemos pedirle a Dios todo lo que quiera. Él dice, ojo, piden y no reciben porque piden mal, piden para vuestra vanagloria, vuestros deleites, pero no dice, no me pidas por eso. Tú puedes pedirle a Dios, pero seguramente no lo vas a recibir. Entonces, qué importante que hoy nos cuestionemos sobre ello. Quiero leer también otro pasaje que lo he puesto allí en Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Qué bueno es Dios. Y 1 Samuel, este me encanta. 1 Samuel 1 del 15 al 18. Si quiere, vamos allí, por favor. A ver, estudiosos por aquí de Biblia que me encantan. ¿De quién están hablando allí? De Ana, muy bien. Ana, la madre de Samuel. Ana, una mujer estéril. que me encanta luego estudiar un poco más de Ana. Porque la petición de Ana ciertamente nace no solo por su necesidad, sino porque las demás le hacían bullying. Se reían de ella. Vamos, a veces me cuestionaba y yo creo que es razonable pensar que la petición de Ana también era un poco egoísta. Aunque ya luego vemos una transformación de Ana y deja de ser egoísta porque entrega a su hijo al servicio de la obra y bueno, se aparta de su hijo. Entonces yo veo un carácter de Ana transformado, pero ciertamente a veces la petición de Ana nació tal vez, eso es simplemente palabras de Fabián, pensar que tenían algo de anhelo propio y no está mal, de nuevo, no está mal a veces pedirle a Dios por eso. Solo que algunas veces Dios te dirá, esto es puro egoísmo, esto no te va a beneficiar, pues no te lo voy a dar. Pero otras veces Dios dice, bueno, voy a aprovechar esto que me estás pidiendo, tal vez sí te voy a responder, pero voy a transformar tu carácter.
¿Qué fue lo que le pasó a Ana? Dice el verso 15, un poco adelantándome a toda la historia, dice, oh no, Señor, respondió ella porque pensaba que estaba alcoholizada. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y no estuvo triste. Por supuesto, luego conocemos que Ana da luz, pero creo que el carácter de Ana fue transformado en ese momento, cuando derramó todo lo que había en su corazón, cuando derramó su tristeza, cuando derramó su orgullo, cuando derramó su necesidad. Seguramente le dijo a Dios, pero es que mira que me critican, mira que me juzgan, mira que no sé qué, no me has dado un hijo. Y Ana derramó todo su dolor delante de la presencia de Dios y allí fue transformada. Su corazón se volvió humilde, creo, pues lo que puedo ver. Es muy interesante. Dios quiere, familia, iglesia, que nuestras vidas sean transformadas, que no hablemos desde nuestro orgullo, que no hablemos desde nuestra vanagloria, que no hablemos, que no pidamos desde nuestra exigencia, que aprendamos a vivir una vida humilde reconociendo quién es Él. Hay algo que también nos pasa cuando pedimos, cuando nos encontramos en angustia por algo, y es que nos olvidamos de la bondad de Dios que ha tenido siempre con nosotros. Y vemos el hoy, el ahora, y es que Dios no me responde, y es que mejor no voy a ir a la iglesia, dejo de orar porque Dios no me responde. Quiero escuchar un amén si Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno. Creo que Dios es bueno todo el tiempo. Y que hoy estés pasando una necesidad o que estés pidiendo algo, no te puedes olvidar de la bondad de Dios. No te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que seguirá haciendo. Porque muchas veces nos volvemos ingratos. Entonces, este quinto punto tiene que ver con eso, con el reconocimiento del favor de Dios. Es muy interesante. Moisés lo reconoce y le dice que yo siga gozando de tu favor. En el versículo 12 está esta expresión. O sea, él sabía que Dios lo había favorecido todo este tiempo. El versículo 6 de Primera de Reyes, Salomón le dice, tú le has reservado esta tu gran misericordia. Salomón reconoce que Dios ha sido misericordioso con él, con David, con su padre y con él. Ahora, que se encontraban ante una decisión puntual y tenían que aprovechar para que Dios, pues para pedirle a Dios, claro, por supuesto. Pero ellos reconocieron la bondad y el favor de Dios, la misericordia que Dios había tenido con ellos. Quiero que me acompañe, por favor, a ver Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No voy a predicar de ese pasaje que me encanta, pero voy a decir tres cositas. Dice, no se preocupen por nada. Primer punto, oren por todo. Segundo punto,
En esa oración, pues dígale a Dios todo lo que necesitan. Y el tercero es denle gracias a Dios. Que si usted hace esas tres cosas, dejar la preocupación, orar y ser agradecidos, experimentan la paz de Dios, dice ese pasaje. Creo que ser agradecido hoy con Dios, mañana, todos los días con Él, es la actitud correcta ante una petición. No solamente le digas, Señor, yo te pido por este viaje, yo te pido por si quiero cambiar. Ya vamos reformulando tu petición, ¿no? O sea, ya antes no es, Señor, yo te pido, Señor, sino yo te quiero conocer. Señor, mi primera necesidad es conocerte. Ahí vas reformulando tu petición. Luego, Señor, yo te pido por este viaje, yo te pido por este empleo. Bueno, lo que le quieras pedir. Está bien pedirle. Ayúdame a entender que soy humilde, que soy vulnerable. Y también gracias. Gracias porque hasta aquí has sido fiel. Gracias porque aunque hoy te estoy pidiendo por este viaje, ya antes me diste otra cosa. Ya antes he podido disfrutar de esto otro. Reconoce el favor de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa. Dios ha sido bueno, familia. Hay momentos donde hay resistencia. En las peticiones, seguramente pasan horas, semanas, días. Si quieres una respuesta ya, años. Hay momentos donde hay resistencia y esa resistencia, bueno, Moisés, Salomón, tuvieron que pasar un tiempo, ¿no? Para que Moisés pudiera ver la gloria de Dios, pues desde que la pidió, pues sí, se fue ahí inmediato, pero tal vez en el corazón de Moisés ya estaba desde antes. Yo quiero conocer más de Dios, yo quiero conocer más de Dios. Y él iba y hablaba con él, pero no le veía cara a cara. Y tal vez Salomón llevaba un tiempo diciendo, no sé cómo gobernar este pueblo. Le preguntaban, rey, ¿qué hacemos acá? ¿Vamos a la guerra o no? Y él decía, no sé. Sufrían un poco, pero ¿cómo gobierno esto? Llevaban un tiempo y había resistencia y todavía sus respuestas no habían llegado. Y pasan en nuestras vidas también, que hay resistencia, hay oposición, no se dan las cosas rápido. Y muchas veces esa oposición puede pasar por dos cosas. Y ahí las resumo rápidamente en dos pasajes que las puede leer allí o si no me acompaña a Romanos 5, versículo 3 al 5. Dice, también nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dice que las pruebas, las dificultades nos ayudan a desarrollar carácter. Entonces muchas veces la dificultad o lo que estás viviendo o pidiendo es porque Dios está desarrollando tu resistencia, tu carácter. Entonces no se da porque es que Dios está ahí queriendo decir, hey, hijo, hija, pero es que quiero formarte. No te lo puedo dar ya, no aprenderás a administrarlo. Te va a ir mal. Necesito desarrollar tu carácter. Y pataletas le hacemos. Pero recuerda, muchas veces esa petición puede tardar por eso, porque nuestro carácter está siendo formado. Entonces, si queremos alcanzar un poco más rápido esa petición, es, Señor, transforma mi carácter. Ayúdame a entender esto que estoy viviendo, ¿qué de mi carácter necesita ser transformado? Esta petición que está en mi corazón, ¿qué de mi carácter necesita ser transformado? Entonces Dios dice, te estás dando cuenta, ¿eh? y Dios empieza a responderte, porque mira que tu petición empezó a ser replanteada. Muchas veces necesitamos eso, que Dios nos trate, porque Él está interesado en nuestra salvación, Él está interesado en que crezcamos, en que podamos alcanzar cosas a nivel espiritual, pero bueno, y material, por supuesto, pero necesitamos madurez. Y eso se consigue así, con pruebas, con dificultades. Ciertamente a veces también las dificultades o las peticiones no son respondidas porque hay resistencia del enemigo, de Satanás. Y allí pongo un pasaje que está en Daniel
10 del 12 al 14 dice, yo iba a venir antes, le estaba hablando el ángel a Daniel, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. En otras versiones habla de un demonio. O sea, que un demonio se lo había impedido. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino a mí a ayudarme Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Bueno, y ahí le termina, pero para resumir esta historia, para los que no la conocen, y si no la conoces, ve a conocerla, es súper interesante antes de que se acabe hoy el día. Daniel estaba clamando porque él se había dado cuenta que era tiempo de la liberación de su pueblo. Y llevaba orando, y al menos 21 días habían pasado, y él necesitaba, oye, pero es que la respuesta debe ser pronta. Y clamaba, y clamaba, y clamaba. Y le pudo haber llegado de una vez, pero no, hubo una resistencia de parte de Satanás, pues porque Satanás no quería, hubo una resistencia, el ángel no pudo llegar a tiempo a entregarle el mensaje a Daniel. Bueno, y a veces pasa en nuestras vidas, que debemos revolucionarnos, familia, y reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y que nosotros, Dios nos dio autoridad para ir en contra de esas huestes. No en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ante esa duda de que no me ha dado respuesta, pues pídele a Dios por tu carácter, pero también párate firme como hija de Dios, a decir, hey, si hay alguna oposición de Satanás, pues se va. ¿Vale? Que recuerda que no vas en tu fuerza, que vas en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, como petición allí o como pregunta, ¿incluyes en tu petición la transformación de tu carácter? ¿Eres consciente que también hay adversidad por parte de Satanás? Es muy interesante porque Moisés, por supuesto, Salomón alcanzaron su petición, pero no terminó ahí su historia. Ellos siguieron y siguieron con muchas luchas. Salomón enfrentó muchos desafíos con sus hermanos, con guerras, con muchas cosas. Moisés igual enfrentó toda la adversidad del pueblo, a pesar de que conocía la presencia de Dios, a pesar de que había visto la gloria de Dios. Dios le suplió la petición. Luego tal vez vinieron otras. Las dificultades, la vida que Dios nos ha permitido vivir, está llena de desafíos, de retos. Hoy tal vez te encuentras viviendo uno, no lo sé, pero mi invitación es a que no te desanimes, que Dios sí escucha y sí responde. Él no es un Dios hecho por manos de hombres. Él es un Dios que está atento a nuestras peticiones. Leo los dos pasajes para ir terminando. Tercera de Juan 1:2, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está interesado en tu bienestar. Dios está interesado en que seas prosperado, familia. Y el rey David, el salmista, soy seguro si sea de David, 27:13, dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. No desmayamos, familia, porque Dios está interesado en responder. A veces puede tardar un poco, pueden pasar muchas cosas. A veces simplemente la respuesta de Dios es no. Y aunque hagas mucha pataleta, Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e importante, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Wow. Dicho esto, también quiero decir algo, orar antes. Una vez leyendo un libro de Max Lucado que hablaba sobre la oración, decía que iba a comprar con su niña un escritorio, pero el escritorio todavía estaba en una carpintería y bueno.
todavía faltaba por terminarlo. Él dijo, pues sí, lo vamos a llevar. Pagó por él. Tardaba una semana más mientras terminaban, pero su hija quería el escritorio ya. Una niña de 6 años. Entonces le dice, no podemos llevarlo porque todavía falta por arreglarlo, por pintarlo. Y ella le dice, no, pero yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya. Pues que no. Entonces le dijo, pues como para que no cabe, que en la maleta del coche no cabe. Entonces dice él en su libro que va la niña y con sus bracitos mide por la parte de atrás la maleta del coche. Dice, papá, y luego ahí mide al escritorio, papá, sí cabe, que sí cabe, que sí cabe. Que esto lo conmovió tanto, ella siendo tan chiquita que hubiese hecho esto y llevémoslo pues así, que en la casa lo terminaban de arreglar. A veces creo que actos de fe como la mujer que pedía que su hija fuera liberada de los demonios, era una mujer que no era israelita, que no era del pueblo de Dios. Y Jesús le dijo, hija, mujer, pero esto no es para ti. Y ella le dice, pero es que aún de las migajas que caen de la mesa pueden comer los perros. Es muy fuerte el pasaje. Y Dios se conmueve, Jesús se conmueve y le dice, tu fe te ha alcanzado para esto y tu hija es sana. Creo que Dios es soberano, pero también quisiera mencionar que a veces nos falta fe para muchas cosas y que podemos desafiarnos sin caer en la arrogancia, eso sí, lo quiero decirlo.